Presidente, muchísimas gracias. Un saludo para usted, para el viceministro Javier Flores de Justicia, el viceministro de Educación, el doctor Luis Enrique, al viceministro de Salud, el doctor Fernando, a la delegada del ICBF, la doctora Ana María, y al delegado de Planeación Nacional, el doctor Gabriel. Yo entiendo, por supuesto, la ausencia justificada de los ministros que se encuentran en una importante misión en la frontera. Hay que decirlo porque, por supuesto, aquí los criticamos cuando no vienen sin justificación, pero creo que en este caso está perfectamente justificada su falta. Y le agradezco a los viceministros que vinieron hoy a representar en el debate. El debate se va a llevar a cabo, lo vamos a desarrollar. Yo creo que el debate hay que hacerlo de cara al país y estoy seguro que ustedes tienen el conocimiento pleno para hacer este debate. En cuanto a las palabras del compañero, del honorable representante Omprey, yo no voy a demostrar el fracaso de la política antidrogas. Ese no es el objetivo. La política antidrogas no ha fracasado. El problema es que no hay política antidrogas. Si no hay política antidrogas no hay nada que fracase. Y eso es lo que vamos a ver en el transcurso del debate. La siguiente diapositiva, por favor. Bueno, en el debate lo vamos a dividir en ejes temáticos. Vamos a empezar, por supuesto, hablando de los cultivos y la producción. Vamos a hacer el iter criminis, como hablábamos en Derecho Penal, el profesor de Derecho Penal. Vamos a ver todo el recorrido que empieza, por supuesto, en el cultivo y la producción, para pasar posteriormente a la comercialización y el tráfico, y finalmente hablar de la política pública y terminar, como lo decía el presidente, con las conclusiones. Lo que hará este debate es demostrar que en el primer mandato del presidente Santos, como se lo mencionaba doctor Omprey, no hay una política unificada contra las drogas. De manera contraria, lo que se encuentra es una política a través de acciones aisladas que pareciera o indicaran que promueven más el consumo de sustancias ilícitas que, al contrario, prevenirlas. Vamos a hablar, o tendremos unos objetivos en el debate. Hemos dividido unos objetivos que por supuesto estarán relacionados con las conclusiones y que serán unas ideas preliminares referentes a la problemática del narcotráfico como un fenómeno social y como un fenómeno transversal a todos los sectores de la sociedad, así como el impacto que ha generado en nuestro país. Hasta ahora lo que hemos escuchado del gobierno, señor viceministro, es un discurso reformista del tema, que a mi modo de ver, al modo de ver del Centro Democrático, se ha desviado del debate fundamental para simplemente circunscribir el debate entre legalización y prohibición o criminalización. No es cierto que la política prohibicionista de la lucha contra las drogas haya fracasado, como lo ha dicho el gobierno. La realidad, como lo he venido diciendo, es que no hay una política pública unificada. En primer lugar, pues la política pública debe ser un asunto de política transversal. Por supuesto es un problema nacional, histórico, llevamos muchos años padeciendo esta grave enfermedad. Abarca la salud pública cuando por supuesto estamos frente al abuso de sustancias psicoactivas, con un consumo creciente, como lo veremos más adelante con escandalosas cifras oficiales. Es un fenómeno que afecta a la seguridad nacional cuando nos referimos al narcotráfico, y a la seguridad ciudadana, general Palomino, cuando hablamos de microtráfico, que sé que usted tiene una presentación muy importante frente al tema. Me disculpa, mi general, no lo saludé cuando hablé de los viceministros. También a un agradecimiento para usted por estar en el debate. Afecta el derecho a la propiedad, cuando analizamos el creciente número de hectáreas de cultivos
ilícitos, afecta también la propiedad privada. En ciudades como Medellín, usted lo sabe, general, desplazan familias de sus viviendas para montar ollas de vicio en los sitios donde hay presencia, por supuesto, de estas bandas criminales. Afecta el comportamiento ciudadano cuando bajo el efecto de las sustancias psicoactivas se cometen delitos. El general Palomino tiene unas impresionantes cifras de la Policía Nacional que utilizaremos nosotros en el debate sobre la cantidad y el número de delitos que se cometen bajo la influencia de las sustancias prohibidas. No es solamente la criminalidad que se genera con la producción, el tráfico, el expendio, el microtráfico, sino también la criminalidad derivada del consumo, los delitos que se cometen bajo el efecto de las drogas. Hay un problema familiar de fondo, hay un desequilibrio de la familia en cuanto a que hay un consumidor que debe ser atendido como un enfermo y que por supuesto afecta de manera directa su núcleo familiar. Genera corrupción cuando con los ingresos de la venta ilegal de las drogas se compran conciencias, por ejemplo, de funcionarios públicos. Tenemos tristísimos ejemplos en Colombia sobre este hecho, como por ejemplo en la campaña del expresidente Samper, campaña que se demostró en los estrados judiciales que fue financiada con dineros del narcotráfico y sobre el cual por supuesto además recaen sentencias judiciales en ese sentido. También hay un caso reciente que todos conocemos y es el de la secretaria del director del CTI, quien tenía vínculos con los carteles del Caribe y los carteles de Sinaloa en México. Es una problemática mundial transnacional que no es posible solucionar aisladamente y requiere de un consenso internacional, teniendo en cuenta que los tratados internacionales que se refieren al tema y que rigen el combate de las drogas ilícitas en el mundo están vigentes y que por supuesto cualquier cambio de posición individual del Estado colombiano que no sea en consonancia con la comunidad internacional pues iría en contra de estos instrumentos internacionales. Hoy lamentablemente también no estamos únicamente frente a un problema de drogas naturales como el de la marihuana, sino que tenemos un problema creciente de drogas sintéticas. Hay una carencia absoluta de medición que debería ser mínimo anual, que permita diseñar las políticas públicas que le están haciendo falta al país en materia de la política contra la droga, doctor Omprey. Siguiente, por favor. Vamos, como les mencionaba inicialmente, el cultivo, la cadena de las drogas, lo hemos denominado la cadena de las drogas. Empezaremos por el cultivo con las hectáreas cultivadas y la relación con su minería, zonas de reserva campesina y otras figuras, algunas de ellas legales, como las zonas de reserva campesina, la producción, cuál es la producción por departamentos, la comercialización, el narcotráfico, el microtráfico y el narcomenudeo, para finalmente llegar al consumo con mayores índices de consumo en la población juvenil en el país. Iniciamos pues, como lo habíamos anunciado, con los cultivos y la producción de la droga. En lo que hace referencia a los cultivos de la hoja de coca, es necesario prender las alarmas, pues todo el arduo trabajo que se venía realizando en Colombia en la lucha contra las drogas hasta entre el año 2002 y el año 2010 prácticamente se ha perdido en menos de 2 años, eso lo vamos a ver más adelante. Pues si bien había una tendencia a la disminución de los cultivos de coca, en el año 2014 hubo un aumento prolongado desde el año 2012 en más de un 40% de las hectáreas cultivadas de hoja de coca en todo el país. Podemos ver en la gráfica cómo en el 2010 teníamos 23 departamentos con un total de 61.000 hectáreas de cultivos de hojas de coca. Para el 2011, 23 departamentos con un total de 63.000 hectáreas, es decir, un incremento de 1.950 hectáreas. En el 2012, 23 departamentos con un total de 47.790 hectáreas sembradas en hoja de coca. En el 2013, 23 departamentos con un total de 48.189 hectáreas, es decir, nuevamente hay un ligero incremento, y ya en el 2014 hay un incremento dramático de 20.943 hectáreas sembradas de hoja de coca para un total de 69.132 en el año 2014. Es evidente
el incremento en los cultivos que impacta, por supuesto, directamente el cultivo de la droga. Tenemos como insumo del debate unos informes del monitoreo de la Oficina de Naciones Unidas contra la Droga y el Delito, precisamente sobre la hoja de coca. La Oficina de Naciones Unidas contra la Droga y el Delito desde hace varios años ha venido realizando un monitoreo de los cultivos de coca en Colombia por medio de un sistema de monitoreo soportado en imágenes satelitales y de terreno. En el 2010, informes reportaron que los cultivos de coca se redujeron a 62.000 hectáreas, lo que representa una disminución del 15% respecto del año 2009. La producción bajó en total a 350 toneladas de cocaína, es decir, la mitad de lo que se producía en el país hace 10 años. Esta notable reducción en el trabajo de las autoridades y la implementación de la política de desarrollo alternativo, es decir, cambiar los cultivos de coca por otros cultivos, permitió asegurar que 4 millones de hectáreas estuvieran libres de coca en zonas altamente vulnerables a la siembra de esta planta. El informe también revela que la mayor parte de área cultivada con coca en el país se concentra en 8 departamentos. Doctor Bravo, en su departamento, en el departamento de Nariño, en el departamento de Cauca, en Guaviare, en mi departamento, en el departamento de Antioquia, en Putumayo, en Córdoba, en Bolívar y en el Chocó. Las reducciones más importantes entre el 2009 y el 2010 se dieron en regiones de alta concentración de cultivos de coca, en el Meta, en Guaviare, un 34% y en la región central un 18%. En el 2011 Colombia tenía 64.000 hectáreas sembradas de coca distribuidas en 23 de los 32 departamentos del país. 23 departamentos afectados muestran una tendencia a la reducción. Sin embargo, hay 4 departamentos que aumentaron, por lo cual se indica en esta parte en particular que hay un ligero aumento en el área sembrada. El mayor incremento de áreas sembradas se encuentra en Putumayo y en Caquetá, Amparito. A su vez, más de la mitad del área sembrada de coca, es decir, el 63%, se concentra en 4 departamentos, nuevamente doctor Bravo, en Nariño, Putumayo, Guaviare y Cauca. El 23% de los cultivos reportados en 2011 se asocian a los municipios de la frontera del sur del país. Y recuerde que aquí hay un agravante que explica este tema y es, como lo mencionaremos más adelante, la suspensión de la fumigación con glifosato a 10 kilómetros de la frontera. Esto disparó los niveles de hoja sembrada de coca en el departamento de Nariño. El gobierno de Colombia reportó la erradicación manual de 34.170 hectáreas sembradas de hoja de coca y una aspersión de 103.000 hectáreas, para un total de erradicación entre manual y de aspersión aérea de 137.472 hectáreas, es decir, un 6% menos que en el año 2010. En el año 2002 Colombia tenía 48.000 hectáreas sembradas de coca distribuidas solamente ya en 23 de los 32 departamentos del país, lo que representa una reducción. Sin embargo, 3 departamentos muestran un incremento: Norte de Santander, doctor Pinto, Caquetá y Chocó. El departamento de Nariño sigue siendo, nuevamente doctor Bravo, el más afectado por la presencia de los cultivos de hoja de coca. En ese mismo año el departamento del Cesar lamentablemente ingresa a la lista de departamentos afectados y aumentan su cultivo de coca, oigan esto, en los parques naturales en un 12%, es decir, ya se metieron incluso en los parques naturales. En el 2013 se mantiene la tendencia de la reducción en gran parte del país. Tienes razón, siempre ha estado en los parques naturales, pero aquí lo que estamos dando es un aumento de la siembra en los parques naturales. Más adelante vamos a ver un mapa sobre el tema. En el 2013 se mantiene la tendencia a la reducción en gran parte del país, pero contrarrestado con una fuerte tendencia al incremento en los núcleos de la coca más estable. El departamento de Nariño, donde se encuentra el 27% de la coca, sigue siendo el más afectado por los cultivos ilícitos. Más de la mitad, es decir, el 56% de todos los cultivos de coca en el país se encuentran en 3 departamentos.
En Nariño, norte de Santander y Putumayo, nuevamente el 82% de la coca está solo en 6 de los 32 departamentos que componen el país. Las reducciones en Cauca, Antioquia y Bolívar parece estar relacionado con la aparición de la actividad minera. Es bastante interesante ver cómo en estos 3 departamentos, en el caso de Antioquia, hay una ligera reducción en los cultivos de hoja de coca sembrada, pero que está estrechamente relacionada con el aumento de la minería ilegal o criminal, que, como es sabido, pues reporta más beneficios, tiene mayores utilidades que los cultivos de coca, pero a un costo ambiental y social supremamente alto. Se debe mencionar que la tendencia de la concentración de los cultivos de coca en áreas de manejo especial, en los cuales existen restricciones para las operaciones de aspersión aérea, como en los parques naturales. En el 2014, que es finalmente el año más grave, más delicado, se presenta un fuerte incremento en los cultivos de coca, que pasó de tener 48.189 hectáreas cultivadas en el 2013 a 69.132 en el 2014, lo que significa un aumento del 43% en los cultivos de hoja de coca. El departamento de Nariño, Putumayo tuvieron fuertes incrementos del 31 y el 78% respectivamente. El 54% de los cultivos estarán en 3 departamentos, nuevamente Nariño, Putumayo y Caquetá, y se agrega norte de Santander, Cauca y Guaviare, y con esto se completa el 82% de toda la coca, de toda la hoja de coca cultivada en el país. Presidente, si por favor hay mucho ruido y se me dificulta mantener la concentración. Le agradezco a todos los asesores, asistentes y a los que se encuentran en el público, por favor, tener respeto con el citante y con esta corporación. Siga, representante Santiago Valencia. Gracias, presidente, muy amable. Esto quiere decir entonces que se mantiene la tendencia de la concentración de los cultivos de las áreas afectadas en estos departamentos de hoja de coca. Aquí empezamos ya con un tema muy delicado, y es la relación directa que hay entre las áreas cultivadas de coca. Ustedes las pueden ver ahí de acuerdo a su concentración entre amarillo y azul, y la correlación directa que hay entre las zonas de reserva campesina. Por favor, el mapa más amplio para que los representantes y los televidentes puedan observar de qué se trata. Con la ley 160 del 94 se buscó regular la ocupación y el aprovechamiento de las tierras baldías de la nación, dando preferencia en su adjudicación a los campesinos de escasos recursos, estableciendo por este mecanismo las zonas de reserva campesina para el fomento de la pequeña propiedad rural. Las FARC, en el proceso de paz que se lleva en La Habana, han propuesto la creación de 59 zonas de reserva campesina con una extensión de 9 millones de hectáreas, las que tendrían autonomía política, económica y administrativa. Si bien es cierto, las zonas de reserva campesina se hicieron con un fin noble, un fin loable, que era dar tierra a campesinos de escasos recursos, lamentablemente los grupos al margen de la ley, como las FARC, han tergiversado su uso. Esto es de conocimiento público, y los han destinado casi que exclusivamente para el cultivo para cultivos ilícitos. Casi todas las zonas de reserva campesina se encuentran establecidas en la proximidad a frontes o bloques de las FARC. Así, por ejemplo, en Montes de María opera el bloque 37, en Pato Valsilla opera la columna móvil Teófilo Forero, en la zona de reserva campesina El Retorno, en Calamar, opera el bloque Olentar de las FARC, en Arenal y Morales está el bloque del Magdalena Medio. Las zonas de reserva campesino, doctor Pinto, del Valle del Río Cimitarra, tiene fuerte presencia de la Asociación Campesina del Valle del Cimitarra, que como ustedes saben, varios de sus líderes fueron detenidos por tener vínculos estrechos con las FARC. Por otra parte, el Catatumbo opera el Frente 33 de las FARC, que se ha dicho que ya es un frente que no opera, pero hay información de la operancia del Frente 33 de las FARC en el Catatumbo. Y esto sin mencionar Megateo, y aquí me disculpan que haga un paréntesis y hable de la frontera con Venezuela. Lo he dicho varias veces, la frontera con Venezuela está cerrada para colombianos humildes y los expulsan, pero está abierta para Megateo. Lo tenían a un tirito la fuerza pública en el Catatumbo, y ya hay información que cruzó la frontera
hacia Venezuela, herido o no sabemos en qué condición, y hasta ahí llegó la persecución. Resulta entonces evidente que el interés de la guerrilla está radicado en obtener dentro de los acuerdos de paz estas zonas de reserva campesina con absoluta independencia y autonomía, como ya los habíamos dicho, con la finalidad de que sus arcas sigan creciendo con los cultivos ilícitos de hoja de coca, que están lamentablemente pululan en estos territorios. Nuevamente aquí hay una coincidencia fatal frente al mapa de los cultivos, que ustedes nuevamente lo pueden ver ahí en amarillo y en rojo, y el mapa de los cultivos frente al tema de la minería ilegal. En el informe de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito de 2015 indica que los territorios en los que se registró la disminución de los cultivos de coca coinciden en algunas regiones del país con las que se evidenció la aparición y expansión de la actividad minera asociada a grupos criminales o grupos armados al margen de la ley. Los departamentos con mayor presencia de este fenómeno, lamentablemente Antioquia, Chocó y Bolívar. El 33% de estos territorios coincide con los que actualmente están afectados por hojas de cultivo de coca. En los departamentos de Putumayo, Cauca y Nariño, más del 80% del territorio detectado con actividades mineras corresponde al afectado también con cultivos de coca. Es decir, nuevamente hay una correlación de estos territorios. En territorios en los que ha habido un incremento muy pequeño en los cultivos de coca, como Novita, Condoto, Medio San Juan y el cantón de San Pablo en Chocó, la minería es supremamente fuerte. En el Pacífico se han destruido 13.000, oigan este dato, lástima que no está la doctora Angélica, bueno, el doctor Naval le puede contar ahora, 13.600 hectáreas de bosque primario en el último año, solamente en el último año, para adelantar actividades mineras. El triple, esto casi que ameritaría un debate por sí solo, de lo que se taló para sembrar coca en el periodo entre 2012 y 2013. Esto para minería ilegal. El Cauca muestra una fuerte expansión de la minería de oro de aluvión en territorios afectados por los cultivos de coca, particularmente en Timbiquí, Guapí y López de Micay. Una de las conclusiones del monitoreo nos indica que varias de las regiones afectadas por los cultivos ilícitos en las que el área sembrada de coca se redujo, surge la minería ilegal como una nueva forma de criminalidad. Usted, general Palomino, que debe enfrentar con sus hombres esto todos los días. Ahora que oí un comentario, creo que fue del representante Lozada. Aquí está la correlación del mapa de los cultivos, nuevamente el mismo mapa de los cultivos de las áreas donde hay cultivos de coca con las áreas donde se encuentran los parques naturales. De los 59 parques naturales en Colombia, en 2014 se encontraron cultivos de coca en 16 departamentos, en 16 parques, discúlpenme. El área cultivada de coca en los parques naturales es de 5.477 hectáreas, lo que representa el 8% del área total de los cultivos de coca en el 2014. El área sembrada por coca en los parques naturales aumentó, oigan esto, en un 45%. Este aumento está concentrado en 5 parques, en el de Nucac, en el de la Sierra de la Macarena, en el de Paya, Tinigua y Farallones de Cali, en los cuales se encuentra el 84% del área sembrada con coca en los parques nacionales naturales. En el último año los parques de Tinigua y Farallones en Cali aumentaron un 694% y un 502% respectivamente los cultivos ilícitos. Pueden ver ustedes cómo nuevamente en los mapas coinciden los parques naturales con las áreas sembradas de coca en el país, demostrando que a pesar de la protección especial de la que gozan los parques naturales, lo que hay es un aprovechamiento de grupos ilegales para el cultivo de coca, marihuana y amapola. Esto también tiene una dirección, una relación directa con la suspensión de la aspersión con glifosato en los parques naturales. Es decir, aquí habrá que mirar con este nivel de tala, qué es más dañino,
si es el dado caso, porque además tampoco hay demostración científica del daño del glifosato, si que arrasen con los bosques a punta de siembra de coca o un mecanismo más eficiente para controlar el cultivo. En el caso de los resguardos indígenas, nuevamente aquí vuelven y aprovechan los inescrupulosos pacifistas de las FARC para utilizar los resguardos indígenas en toda su legitimidad, en toda su ancestralidad, para cometer el delito de las siembras de coca. En los resguardos indígenas se incrementaron en un 25% los cultivos de coca, que pasaron de 6.200 hectáreas en el 2013 a 7.799 en el 2014. Los resguardos indígenas con mayor incremento se encuentran en Putumayo, Caquetá y Chocó. En estos mapas también se puede evidenciar que los cultivos de coca en el país coinciden con los resguardos, como ya lo habíamos mencionado. La policía ha denunciado que buena parte de estos cultivos, General Palomino, están en los resguardos indígenas, lo que dificulta su erradicación por las características jurídicas que todos conocemos, ya que por supuesto se autoriza el uso tradicional y por supuesto ni más faltaba que seremos nosotros quienes intentemos desacreditar el uso tradicional de la hoja de coca. Lamentablemente lo que estamos viendo aquí es que además de ese uso tradicional que legítimamente utilizan estos grupos, pues hay presencia de grupos armados al margen de la ley que con esta excusa lo que están es produciendo cocaína, no hoja de coca sino cocaína, procesando esta hoja de coca para volverlo finalmente el alcaloide. Las mafias están aprovechando las características jurídicas de las zonas especiales como estas reservas. Lo peligroso de esta situación es que pueda ocurrir lo que ustedes saben ocurrió en Bolivia en el 2012, cuando se reconoció la protección especial de la planta de coca como parte del patrimonio cultural y estableció que en su estado natural la coca no era un estupefaciente y que la misma tiene usos alimenticios tradicionales y culturales y medicinales. Pero lo que se generó allí nuevamente fue un aprovechamiento de las mafias para utilizar esto, que es legítimo, que es real, que es verdadero, para producir cocaína. Aquí hay un dato aterrador. Nuevamente los pacifistas de las FARC, que no son narcotraficantes, llenaron de minas antipersona, no solamente todo el país, sino principalmente en las zonas, y ustedes lo pueden ver aquí, donde tienen presencia a través de los cultivos de coca, precisamente para evitar la acción de las autoridades y para evitar sobre todo la erradicación manual, que como veremos más adelante ha causado muchísimas víctimas. De nuevo y de manera reiterada, el mapa está ahí para que ustedes lo puedan observar. Según información del Ministerio de Defensa, entre los periodos 2010 y 2014, los departamentos en los que se han producido más eventos con minas antipersonas, es decir, por accidentes o incidentes, accidentes es cuando involucran a un ser humano, un campesino, un soldado o cualquiera que esté pasando por allí, y un incidente es cuando se encuentra el artefacto o cuando es detonado, controlado o por un animal o etcétera. Antioquia, el departamento más afectado, con 2.246 casos. Meta, el segundo, con 2.192 casos. Caquetá, doctor Amparo, 1.370 casos de minas antipersona. Arauca, 1.092. Tolima, 946. Cauca, 924. Putumayo, 899. Nariño, 790. Norte de Santander, 781 y Huila, 574 casos, en zonas donde hay, a los compañeros que quieran ver su departamento, solamente mencioné 10 por temas de tiempo y los que tienen la situación más dramática, pero si quieren observar los eventos que han ocurrido en su departamento, pues ahí tienen la estadística, como lo mencioné, del Ministerio de Defensa Nacional. Siguiente. Este es el mapa nuevamente de las áreas cultivadas con lo que se refiere a la erradicación manual. La erradicación manual básicamente se divide en tres. Hay una erradicación manual voluntaria, una erradicación manual forzosa con grupos móviles de erradicación y una erradicación manual forzosa realizada por la Policía Nacional y las fuerzas militares.
La erradicación manual es voluntaria, realizada en concertación con las comunidades, quienes erradican sus cultivos y se vinculan a programas de siembra alternativa. Sin embargo, no existe un registro único que permita conocer la totalidad del área erradicada en esta modalidad voluntaria. La erradicación manual forzosa se realiza por grupos móviles de erradicación con acompañamiento de la fuerza pública. Esta actividad es bastante peligrosa, ya que constantemente los civiles están expuestos a riesgos, como lo mencionábamos anteriormente, por minas antipersona, artefactos explosivos improvisados y municiones sin explotar. Por otra parte, la actividad se ve entorpecida por las manifestaciones con bloqueos que no permiten que se continúe con el área. Hay infiltración de grupos armados ilegales que mueven a los campesinos, o incluso con infiltración de estos mismos, para evitar la acción de la erradicación de las actividades. Como lo hemos mencionado, la erradicación manual es una actividad altamente peligrosa. La erradicación manual forzosa se está llevando a cabo en este momento en los departamentos de Nariño, Valle del Cauca, mi departamento Antioquia, Bolívar, Chocó y Cesar. Los erradicadores están divididos en 26 grupos, en los que trabajan aproximadamente 526 civiles. En los últimos 10 años, oigan este dato, en los últimos 10 años han muerto en labores de erradicación 190 erradicadores. Han muerto 190 erradicadores por el riesgo que supone la erradicación manual, y han resultado heridos, bien sea mutilados, bien sea con incapacidad relativa y absoluta, permanente, 674 personas. Es decir, aquí estamos hablando por un lado de 190 familias que han perdido probablemente su única fuente de sustento a través de los erradicadores civiles, y 674 familias que además han tenido que asumir, por supuesto, el hecho de la afectación a sus familiares, ya sea por minas o por ataques, etcétera. La aspersión con glifosato. En el 2008, Ecuador denunció a Colombia ante la Corte Internacional de Justicia por fumigar con glifosato, como lo mencionábamos ahora, en la zona de frontera, lo que según ese país causó daños ambientales irreparables y daños a la salud de sus habitantes. El pleito terminó en el 2013 con un acuerdo en el que Colombia se comprometió a no fumigar a más de 10 kilómetros a 10 kilómetros de la frontera, y a darle 15 millones de dólares como una especie de indemnización al gobierno de Correa. Según el informe publicado por la Casa Blanca, la imposibilidad de fumigar en algunas zonas que ya están vetadas en el país es uno de los principales factores detrás del enorme incremento de cultivos ilícitos, de cultivo de hoja de coca, de cultivos ilícitos en Colombia a lo largo del 2014, como ya lo demostramos anteriormente. En solo un año se han perdido los avances de la erradicación que tardaron casi 5 años en lograrse. Según esta afirmación, prácticamente la prohibición de fumigar en la frontera con Ecuador sería la causa principal del aumento de los cultivos ilícitos. Esto, sumado a la sentencia del Consejo de Estado, que en diciembre de 2014 prohibió fumigar con glifosato en los parques naturales, y por supuesto nuevamente y de manera reiterada a la ausencia total de política pública en ese sentido. Respecto de la prohibición de la fumigación, es necesario advertir que hasta el momento el uso del glifosato, como ustedes lo pueden ver en la filmina, ha comprobado, o se han comprobado 0 muertes por el uso de aspersión con glifosato, y comprobadas 0 personas afectadas por el uso de la aspersión con glifosato. No hay datos epidemiológicos a las poblaciones expuestas cuando se usa este herbicida para la fumigación de estos datos, en contraposición, por supuesto, a las cifras de muertes y afectados por la erradicación manual, que sí tiene 190 muertes comprobadas y 674 heridos en los campos donde se ha llevado a cabo. Y esto lo que nos genera pues son estas 5 preguntas. Si no vamos a utilizar el glifosato, y esa es la decisión, entonces ¿cuáles son las alternativas
tras la prohibición del uso con glifosato. ¿Por qué el glifosato no es nocivo cuando se utiliza en cultivos de arroz, doctora Clara, o de café, o de caña, o de azúcar, o de papa, o de tomate, pero sí lo es para el uso de la erradicación de los cultivos? ¿Por qué seguir insistiendo en la erradicación manual cuando esta probado deja tantas víctimas mortales y tantos discapacitados? Si usar glifosato es una decisión soberana del gobierno de Colombia, ¿por qué debemos dejarnos influenciar por gobiernos extranjeros para suspender la aspersión con glifosato? Y finalmente, ¿cuáles son los estudios científicos en los que se soportó el gobierno nacional, señor viceministro, para la decisión de prohibir la aspersión con glifosato? Porque a mí me sigue sin caber en la cabeza cómo, porque lo clasificaron con el mismo riesgo que tiene un peluquero por trabajar en una peluquería, entonces debemos someternos a un incremento del 40% en los cultivos de hoja de coca. Porque entonces, si ese es el caso, entonces ¿por qué no prohibimos las peluquerías de una vez también? Y miramos a ver cómo nos arreglamos. Ya pasaremos entonces, ahora consecuentemente con el orden que habíamos establecido desde el principio, a la comercialización y al tráfico. En primer lugar, esta tabla para que ustedes conozcan cuáles son los precios o los costos de la cocaína en el 2013 y en el 2014. Es importante destacar que por supuesto estos precios pueden cambiar de acuerdo a la pureza de la cocaína que se esté comercializando. De acuerdo a las entrevistas que se hicieron en el marco del proyecto regional para América Latina y el Caribe, la PRELAC, acerca de los precios de la cocaína en diferentes países de Latinoamérica, entonces el resultado es este. Un kilogramo de cocaína en Colombia se comercializa en promedio a $2.269 el kilogramo. Ese mismo kilo puede comercializarse en países de Centroamérica entre $2.800 a $10.000, es decir, un incremento entre el 23% y el 341% del precio de venta en Colombia. Si el mercado, por el contrario, o el destino de mercado es México, el kilo de cocaína puede venderse entre $15.000 y $17.000, un incremento que representa entre el 561% y el 649% del precio de venta en Colombia. Si la comercialización es con Estados Unidos, el precio está entre $30.000 y $40.000, es decir, un incremento del 756% y el 767% del precio en Colombia. Si el origen o el destino, discúlpeme, es la Unión Europea, allí puede oscilar el precio entre $54.000 y $57.000 el kilo. Un incremento entre 2.280 y 2.412% del precio de venta en Colombia. Y General Palomino, ahora que estábamos hablando de China, si esto se comercializa en algún país de Asia como China, el precio del kilogramo podría venderse entre $80.000 y $100.000, es decir, un incremento entre el 3.526% y el 4.400% del precio de venta en Colombia. Ahora vamos a hacer un ejercicio de proyección muy simple del costo o de las ganancias más bien de los grupos armados ilegales en 2014 si el kilo se vendiera en los Estados Unidos. Hagamos el ejemplo con los Estados Unidos. Si el precio en promedio del dólar está en 2.500 pesos y se exportan 442 toneladas de cocaína, que fue la producción en el 2014, este es el dato de producción en el año 2014, quiere esto decir que 442.000 kilos de cocaína por $30.000 el kilo da un total de 13.260 millones de dólares que deja de utilidad la venta de esos kilos de cocaína en Estados Unidos. Que en pesos colombianos, esta cifra me disculpan, pero es muy difícil de leer, si me equivoco me disculpan, en pesos colombianos sería de 33.150.000 millones de pesos, que dejaría de utilidades el tráfico de cocaína hacia Estados Unidos del 2014. Al día de hoy,
realizando una proyección de ganancias de los grupos armados ilegales en el 2015. Si el precio del dólar oscila en 3.100 pesos sobre la misma cantidad, es decir, sobre las 442 toneladas, el valor de esa cocaína sería, y nuevamente me disculpan si lo leo mal por la cifra, 41.106.000.000.000 de pesos. Esto, por supuesto, no queda todo en manos de las FARC. Esto quedará una parte en Colombia, otra parte en los intermediarios, otro en quienes lo venden en el exterior, etcétera. Pero estas son las cifras desorbitantes de utilidades con un precio de 3.100 pesos, y hay ya expertos que dicen que puede llegar incluso a los 3.500 pesos. Es decir, que esto aumentará en más de un 30% los ingresos de los grupos armados al margen de la ley. Al determinar la relación de las ganancias de la venta de la droga por año en Colombia con las del PIB y las del presupuesto general de la nación, la comercialización de drogas ilícitas en el 2014 representa la cuarta parte del presupuesto general de la nación para este año, que es de 216.2 billones de pesos. Es decir, una cuarta parte sería lo que se produciría por vender ese kilo de coca en Estados Unidos. En 2014 la venta de droga fue de 408 millones de dólares, es decir que esto equivale al 0.3% del PIB de Colombia. Como lo pueden ver ustedes, aquí tengo las fuentes, son unos trabajos periodísticos muy interesantes del Tiempo y del Colombiano especialmente. Quien tenga duda, por supuesto, sobre alguna de estas cifras, con mucho gusto al final del debate les comparto toda la información que tenemos y podemos ampliar toda la información que sea necesaria. Según información entregada el año pasado por el capitán Montoya, mi general Palomino, que era el entonces jefe de estupefacientes de la seccional de la investigación judicial de la SIJIN, aproximadamente en el 2009 las autoridades encontraron que Colombia pasó de ser un país de tránsito a lamentablemente ser un país consumidor. Ese cuento de que aquí la producimos y allá se la huelen, como decían, ya no es cierto. Este ya es también un país consumidor de drogas. Por esto el microtráfico o el narcomenudeo ha aumentado, y este consiste en vender las drogas en pequeñas cantidades directamente a los consumidores, y por lo tanto pues ahora las autoridades, el general Palomino está muy atento a este tema del microtráfico y el narcomenudeo. Las redes del narcotráfico están distribuidas, por supuesto, a nivel internacional, a nivel nacional y a nivel local. Lo que se distribuye comúnmente a nivel internacional es la cocaína y la heroína. Los datos más relevantes sobre tráfico internacional de drogas se refieren a la cocaína y a la heroína. En Colombia, en el mercado nacional, lo que más se comercializa es el bazuco, que para información de ustedes, porque empezamos a encontrar bazuco con S y bazuco con Z, y la verdad es que no sabíamos cuál era la correcta. Encontramos que bazuco significa basura sucia de cocaína, y por lo tanto su ortografía sería con S. Se comercializa el bazuco, la marihuana, el creepy y la cocaína. Y en cuanto a las drogas sintéticas, se comercializan las anfetaminas y las metanfetaminas. Más adelante vamos a ver también un reportaje del Colombiano sobre las nuevas drogas sintéticas que se están comercializando en Medellín. Las zonas de producción para el consumo interno son básicamente Caquetá, Guaviare, Meta y el Cauca, pero estas zonas también tienen en especialidad la marihuana, que viene comúnmente de Cauca, Nariño y Valle, mientras que la cocaína y el bazuco llegan a la capital por Meta, Caquetá y Guaviare. Esto de un artículo de la revista Semana. Microtráfico y narcomenudeo. Esto se tomó ya no solamente en las ciudades, ya el reclamo cuando uno va a cualquier municipio, por pequeño que sea, es que ya hay ollas de vicio y consumo de droga en todos los municipios. Y como los jóvenes no tienen oportunidades de estudio, ni de trabajo, ni de nada, se dedican a consumir básicamente droga. En el documento denominado Microtráfico y Narcomenudeo, caracterización del problema de las drogas en pequeñas cantidades en Colombia, que hizo el Ministerio de Justicia, define el narcomenudeo como la conducta en la cual se maximizan las ganancias de un acto ilegal
basándose en un modelo organizacional que garantice estabilidad y protección al asentarse en un territorio urbano, lo que se acompaña de mecanismos para constreñir el comportamiento colectivo de las personas mediante actos de intimidación y violencia. Ahora le decía yo al general Palomino que llegó muy temprano, faltando 10 para las 9. Decía, ¿cómo le parece a usted, general, muy respetable la sentencia de la Corte, que dice que se pueden tener hasta 20 plantas de marihuana por casa? 20 es mucho, pero además imagínense ustedes estos en una ciudad como Medellín, en Belencito Corazón, o en San Javier, o en Villahermosa, en fin, en los sitios donde hay presencia de grupos organizados, casi que obligando a familia por familia en la cuadra a que cada una tenga 20 maticas de marihuana, en una cuadra donde puede haber 50, 60, 100 casas, en fin. Colombia es líder en la incautación de cocaína en el mundo general. Yo sé que usted trae unas cifras importantes de eso, de acuerdo al Observatorio de Drogas de Colombia y el Reporte Mundial de Drogas de las Naciones Unidas. En efecto, el país contribuye en el 8%, que es una cifra bastante alta. El 8% son incautados en Colombia, pero pues esto también demuestra lamentablemente el nivel de producción que tenemos también aquí en el país. El microtráfico y la criminalidad. Esto lo que demuestra es que hay una relación directa entre el consumo de drogas lícitas e ilícitas, porque aquí también estamos hablando de alcohol, y la comisión de los delitos. En efecto, por ejemplo, el homicidio o el delito o los delitos contra la propiedad privada, el 42% de esos delitos se llevan a cabo bajo la influencia del alcohol, el 18% bajo la influencia de la marihuana, el 8.6% bajo la influencia de la cocaína, el 8.8% bajo la influencia del bazuco, y tenemos pues un 22% de delitos que pues suponemos por la estadística no se refieren, es decir, la comisión del delito no se refiere al consumo de ninguna sustancia en particular. Bajo el influjo de la marihuana se realiza más del 40% de los casos de hurto simple y agravado, y por supuesto del tráfico de drogas. Bajo la influencia de la cocaína se realiza la mitad de los casos de secuestro extorsivo. El 50% de los casos de secuestro extorsivo se cometen bajo la influencia de la cocaína, y bajo la influencia del bazuco se realiza casi el 60% de los casos de venta de drogas a pequeña escala. Hablábamos ahora cómo utilizan estos combos en Medellín, volver adictos, por ejemplo, menores de edad, invitándolos a fiestas con prostitutas y con droga y con alcohol, etcétera, para que se vuelvan adictos, y cuando nuevamente este menor va a pedir droga, le dicen, claro, nosotros le damos la droga, pero entonces o nos ayuda a vender, o nos sirve de campanero, o nos hace esta vuelta, o una cosa y la otra. Es decir, a través de la inducción a la adicción complementan, por supuesto, y aquí está la cifra escandalosa. También hay una investigación de la Universidad de La Sabana muy preocupante. Es una investigación que hace en 6 colegios distritales de Bogotá, y revela que los menores inician en el consumo de las drogas normalmente con la marihuana y con el alcohol, siendo las dos sustancias más consumidas, seguida por los ácidos. Consumen ácidos en 6 colegios distritales, cocaína, éxtasis y bazuco. Estamos hablando de menores de edad. Esto es consumo en menores de edad, que además, dice el estudio, tiene una gravedad, y dice que los menores de edad, cuando son encuestados, la gran mayoría ocultan el hecho por temor a que le digan a sus maestros o le digan a sus padres, o que por supuesto tenga alguna consecuencia. Es decir, que estos datos podrían ser todavía más escandalosos. Como les decía, el licor se consume en un 53%, el cigarrillo en un 14%, la marihuana en un 6%, los inhalantes como el boxer, el DIC o los productos de limpieza en un 7%, el ácido o LSD en un 4%, y el bazuco como el éxtasis y la cocaína en aproximadamente un 3% de los casos. Pero también el consumo de estas drogas lleva lamentablemente
a que cometan delitos o que el consumo los lleve a que cometan actos delictivos. Ellos, en esta encuesta de la Universidad de La Sabana, el 31% acepta haber participado en hurtos simples bajo la influencia de la droga. El 22% ha cometido delitos de daño en propiedad ajena. El 14% ha cometido delitos de lesiones personales. El 14% de hurto agravado. El 9% de ellos ha sido detenido en alguna oportunidad por las autoridades. El 7% de ellos integran pandillas y el 5% comercializan drogas. Estos son utilizados además para vender drogas al interior de los colegios. Esto, como les decía, son las cifras de un estudio en 6 colegios de la capital. Imagínense ustedes que este fuera un estudio en todos los colegios públicos y privados, porque esto no es solamente un problema de colegios públicos, es un problema de colegios públicos y privados. Imagínense ustedes que la medición fuera en todos los colegios. Ahora les voy a dar unas cifras para que no digan que todos los entré en Antioquia. Tengo algunas cifras de microtráfico, por ejemplo, en Bucaramanga. Según el Centro de Referencia Regional sobre la Violencia del Instituto de Medicina Legal, en el 2013 se registraron en el área metropolitana de Bucaramanga 179 homicidios, por supuesto relacionados con el microtráfico, de los cuales el 59%, es decir, 106 homicidios, correspondió a víctimas que tenían entre 15 y 29 años de edad, es decir, jóvenes. La información preliminar con la que cuenta el instituto y que es la que comparte indica que un 36%, es decir 64, y un 26%, 47 de los homicidios se dieron por venganza y ajuste de cuentas asociadas al negocio del microtráfico. Las estadísticas de la policía evidencian que el delito de tráfico, fabricación y porte de estupefacientes fueron detenidos el año pasado en el área metropolitana de Bucaramanga 3.372 personas, de las que 642 eran menores de edad. Nuevamente los menores de edad vuelven y juegan. Y es preocupante porque, doctora Ana María, la respuesta del ICBF es muy desconcertante. Aquí hay menores de edad incluidos y ya más adelante en política pública les mostraré las respuestas de las diferentes entidades. De los 1.253 capturados en 2014 por tráfico de drogas, 148 no han cumplido 18 años, dice el informe. Nuevamente vuelve y juega los menores. En el caso de Antioquia, había una reducción del 19% general en los homicidios en el 2014 en Antioquia respecto del año 2013. Y esto pues evidentemente es un logro de las autoridades. Sin embargo, yo he dicho que el problema de seguridad va mucho más allá de las cifras de homicidio. Hay 2.212 asesinatos todavía persistentes y la cifra sigue siendo todavía muy alta. Y el principal determinador de estos homicidios en Antioquia es la disputa del mercado del tráfico de drogas y por supuesto los expendios o ollas de vicio de narcóticos. Por eso las autoridades departamentales en cabeza del gobernador Fajardo se fijaron como reto la desarticulación de los grupos delincuenciales y las bandas criminales en procura de controlar precisamente las casas de vicio. De allí, como lo mencionábamos, recurren al asesinato para sacar del negocio a otros grupos rivales y apropiarse de los territorios usados para la venta de alucinógenos. En esta relación de delitos también atribuyen las autoridades al incremento de las muertes violentas el año pasado en el suroeste antioqueño, donde hay municipios tan lindos como Jardín, Andes, Valparaíso, que algunos de ustedes seguramente conocen, donde los homicidios pasaron de 166 en el 2013 a 187 homicidios en el 2014. La subregión del suroeste junto con Urabá fueron las zonas de Antioquia en las que más aumentó la mortalidad por este hecho. En el Valle de Aburrá, Bajo Cauca y Nordeste disminuyeron los homicidios, como los mencionábamos, siguen como las regiones más víctimas, reconoció el propio gobernador Fajardo cuando hizo el balance de seguridad del año 2014. Explica además que esto no solamente se da por el aumento o el número de la población, sino que además también a las disputas de las bandas por el control del microtráfico y a las
rentas ilegales de la minería ilegal, los cultivos ilícitos y la extorsión, como lo mostramos también en los mapas preliminares. Ustedes recordarán, la revista Semana sacó una nota de un señor que le dicen Alejo Tucibí. Alejo Tucibí era un asistente a fiestas electrónicas en Medellín. Allí se volvió no solamente un asistente, sino un expendedor de drogas sintéticas. Luego él se inventó una droga sintética y terminó siendo pues casi que un poderosísimo narcotraficante en la ciudad de Medellín, tanto que la revista Semana reseña incluso que algunos carteles del Valle lo secuestraron para robarle su receta. En ese nivel estamos. Por lo tanto, pues ya no es solamente un problema de consumo en fiestas, sino que ya hay todo un problema de criminalidad. En el caso de Bogotá, que aquí dos de mis compañeros son de Bogotá, seguramente más adelante, tres, perdón, no, de mi bancada, perdón, gracias, podrán ampliar el tema. Para la alcaldía de Bogotá, el aumento en los homicidios del 2014 se debe precisamente al incremento de la disputa de las bandas delincuenciales. Bogotá pasó de tener en general una tasa de 16.7 homicidios por cada 100.000 habitantes en el 2013 a una tasa de 17.3 homicidios por cada 100.000 habitantes en el 2014. Y una porción importante de ese incremento, según los análisis de la Fundación Ideas para la Paz, pues está relacionado con el sicariato. De 94 casos, se pasó a 215 casos en el 2014. Se calcula que el negocio de las drogas en Bogotá mueve en promedio 30 millones de pesos diarios por olla, y que las redes a las que pertenecen obtienen ganancias por más de 30.000 millones de pesos al mes, razón por la que la disputa entre las bandas delincuenciales por el control deja varios muertos al día. Usted me corregirá, mi general Palomino, pero tengo entendido que en Bogotá hay identificadas más de 500 ollas, no puedo encontrar el dato exacto, pero más de 500 ollas identificadas en Bogotá. Sí, aquí me dice mi compañero Samuel que Santos tumbó una, entonces 499. Bueno, y precisamente aquí hay una diapositiva donde está el candidato Santos tumbando la número 500 de los 500 que hay en Medellín, y pregunta, ¿las ollas las tumba el presidente o el candidato? Yo le respondo, las tumbó el candidato, porque se quedó en anuncios de campaña. El siguiente, por favor. Empezamos ya finalmente con el tema de consumo, vamos llegando al final del drama, pero este tal vez es el más doloroso porque es el drama humano. Estamos hablando de seres humanos que son adictos a la droga y que por esto pues padecen gravísimas consecuencias. Ustedes pueden ver esta diapositiva, la pueden buscar por internet, aquí la vamos a abrir para que ustedes la vean. Este es el universo de las drogas, este es el universo de todas las drogas conocidas. Aquí no solamente están las drogas naturales como la marihuana, sino que aquí ya están las drogas sintéticas que se diversifican permanentemente. El informe mundial sobre las drogas del año 2014 realizado por la ONU, el cual he citado ya varias veces, manifiesta que el consumo de drogas causa un daño considerable en las personas, no solamente por la pérdida de vida, sino por los daños productivos de las mismas, y yo agregaría por los problemas que por supuesto causan también a sus familias. El problema de la diversificación es tan grave, general Palomino, que en el año 2012 se conocían solamente 251 sustancias psicoactivas, 251 sustancias psicoactivas, y en el 2013 ya había 348, las cuales se pueden mezclar de manera indefinida, creando nuevas y nuevas y nuevas drogas, no solamente con efectos absolutamente impredecibles, sino además poniendo en dificultad a las autoridades para reconocerlas y a los médicos para atenderlas. Vamos a ver más adelante cómo hay un subregistro enorme de personas atendidas por consumo de drogas no identificadas, enorme, y además con un aumento exponencial. Según la Dirección de Antinarcóticos, las 10 drogas sintéticas que se han encontrado en el país, en Colombia, que ya se encuentran aquí, son el DIC, el popper, el éxtasis, las metanfetaminas, el GHB,
el 2CB o 2CB como se conoce comúnmente, la metadona, los inhalantes, la ketamina y el LSD. La ketamina también, como vamos a ver más adelante, es una droga que se utiliza en medicina para personas, pero también en medicina veterinaria. Y la droga que se está consumiendo, que contiene ketamina, que ha sido por un estudio de la Policía Nacional General que yo tengo disponible, es que la ketamina que se encontró en estas drogas sintéticas es la que se utiliza en caballos, en vacas y en perros y en gatos, porque es la más fácil de conseguir en el mercado. Es decir, hay gente que está consumiendo este tipo, discúlpenme la expresión, de cochinadas. Sin embargo, se están consumiendo nuevas drogas que todos los días se encuentran, y así se evidencia en una investigación realizada en Medellín por el periódico El Colombiano. Es importantísimo, yo le digo a los viceministros, al general Palomino, hay que hacer algo, un llamado de carácter urgente, para articular, esto es responsabilidad del Ministerio de Justicia, articular una política pública de la lucha contra las drogas, ya que el problema cada vez es más grave y cada vez es más difícil de controlar, cada vez es más grave y más difícil de controlar, sobre todo con lo que estamos viendo de las drogas sintéticas. En ese cuadro que había antes, no te devuelvas, Juan Sebastián, simplemente para que ustedes, los que quieran, otra vez por favor, presidente, me es muy difícil concentrarme. Aquí pueden encontrar todas las drogas conocidas, como les digo, eso puede mezclarse de manera infinita, pero además allí les dicen cuáles son los riesgos, qué componen y cuáles son las afectaciones para la salud. Verifiquemos ahora el Estudio Nacional de Consumo de Sustancias Psicoactivas. Esto fue un estudio que se hizo en la población en general entre el año 2008 y el 2013, en estudiantes de secundaria y en estudiantes universitarios entre el 2011 y el 2012. Me disculpan que de pronto las cifras no sean tan actualizadas, pero es que la verdad no hay más cifras, no hay cifras más recientes, como lo mencionábamos anteriormente. La medición es muy escasa, salvo mediciones particulares, la medición es muy escasa. El consumo está creciendo, estas son las conclusiones, el consumo está creciendo en el país no por la cantidad de consumidores, sino porque el mercado de sustancias es cada vez más amplio y más diverso. La situación del consumo de drogas es muy diversa al interior del país, hay una amplia variabilidad en los departamentos, en alguna con prevalencia en el consumo, incluso el doble del promedio nacional. Por ejemplo, Antioquia tiene el doble del promedio del consumo nacional. En cuanto a la población universitaria, según estos estudios, comparado con otros países andinos, Colombia tiene el consumo más alto en la mayoría de las sustancias. Estamos hablando de estudiantes universitarios. Las sustancias ilícitas más consumidas en Colombia son la marihuana, la cocaína, el bazuco, el éxtasis. Por favor, silencio, de verdad es muy difícil concentrarme. Y el tema amerita concentración. Sí, mi general me dice que usted se debe retirar, que si puedo interrumpir mi intervención para que usted pueda hablar. Ni tanto. Si quiere haga su intervención, yo con mucho gusto lo dejo para que usted haga su intervención y yo continúo con la mía tan pronto usted finalice.